Y cuando un bebé nace, cuando un bebé es entregado a un padre, Dios le está diciendo al padre, mira, aquí yo te entrego un pequeño, aquí yo te entrego un regalo y yo quiero que tú le ayudes a crecer espiritualmente, le ayudes a crecer mentalmente, le ayudes a crecer físicamente. Y si tú ayudas a este niño a crecer en los caminos de Dios, ese niño va a ser un hombre de bien. Y en el versículo de esta mañana que se encuentra en Proverbios 22, 5 al 6, les invito a abrir en sus Biblias, en Proverbios 22, 5 al 6. Y dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Pues instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué maravillosa promesa que Dios nos da hoy en día. Instruye pues al niño en su camino, instruye al niño en los caminos de Dios, en los principios de Dios, para que cuando este niño sea grande, para que cuando este niño ya tenga una edad suficiente para poder sustentar a su familia, sea un hombre de bien, sea un hombre que respete las cosas de Dios y sobre todo que nunca se apartará del camino de Él. Pero el gran problema hoy de la juventud, el gran problema hoy de los niños es que muchos de ellos se quieren parecer a otros jóvenes o que muchos de ellos quieren parecerse a otras personas famosas en el mundo, a otras personas que representan el mundo de la fama, porque quieren ser como ellos y no quieren representar a Jesús y no quieren reflejar el amor y el carácter de Jesús en sus vidas. Y queridos hermanos, en esta mañana estos niños están siendo consagrados para Dios, están siendo consagrados para el servicio de Dios, están siendo consagrados para ser hombres de bien. En la Biblia encontramos una serie de personajes, una serie de historias que relatan sobre personas, sobre bebés que fueron anunciados angelicalmente, que fueron anunciados para cambiar el mundo, que fueron anunciados para transformar a las personas que se sentían vacías en ese momento, que fueron transformados para guiar a las personas al camino de la verdad. Pero en esta mañana yo los siento muy dormidos, en serio. No escucho los améns, no escucho. No está la hermana que se sienta adelante, ¿verdad? Ok. Pero en esta mañana debe ser un día de felicidad, en verdad, porque están siendo sus hijos presentados ante el Señor. Porque los padres de hoy en día, los padres que no tienen como principio a Dios, porque los padres que no tienen como la cabeza principal en la familia a Dios, son padres que muchas veces se concentran en las cosas materiales, en las cosas de hacer que sus hijos sean sustentados únicamente en lo material, pero no se concentran en hacer que su hijo crezca espiritualmente, no se concentran en hacer que su hijo tenga un diálogo de padre a hijo, sino que solo ellos creen que sus hijos necesitan ser sustentados materialmente. Y cuando esos hijos van creciendo, cuando pasan los años, ellos se van dando cuenta de que sus padres solo están para que les ayuden a dar dinero, les ayuden a vestirse, les ayuden a comer, pero no tienen esa parte espiritual que los padres adventistas de la iglesia hispana de Toronto dan a sus hijos. En esta mañana nos vamos a basar principalmente en José. Y les voy a invitar a abrir en sus Biblias en Génesis 37, 1 al 4. Génesis 37, 1 al 4. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre.
Ahí informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí empieza la historia de José. Y queridos niños, cuando uno nace, cuando uno está en esa pequeña célula, cuando uno es la pequeña célula de vida que la ciencia le llama espermatozoide, ya somos más que vencedores, porque tienes que competir con millones de más espermatozoides para poder llegar al óvulo de tu madre. Y cuando tú llegas al óvulo de tu madre, eres el único. Y desde allí Dios ya está preparándote para un propósito. Y desde allí Dios ya te está formando para cumplir un propósito en la vida. Y desde allí Dios ya quiere que tú brilles por Jesús. Pero José en ese entonces empieza a ser el hijo único de su padre. Por una razón. Porque Israel había tenido a José en la vejez. Entonces cuando Jacob veía a José, veía en él como un poder, porque lo tuvo en su vejez. Entonces veía en él una esperanza de ver a un pueblo crecido, una esperanza. Y sobre todo José era el hijo más querido porque la actitud que José tenía era muy diferente a la actitud de sus hermanos. Porque José era una persona muy hogareña, porque José era una persona muy dedicada a su padre. Y todo lo que su padre le decía, José hacía. Pero la actitud que sus hermanos tenían era muy diferente, pues su comportamiento era muy malo y sobre todo su dedicación a Dios era muy mala, porque no ponían a Dios como en primer lugar ante las cosas que ellos hacían. Y al ver esto, Jacob, la diferencia que había entre el comportamiento de sus hermanos y de José, pues decidió amar mucho más a José. Entonces empiezan a haber pleitos entre José y sus hermanos. Y yo me imagino que cuando José estaba caminando por allí tal vez y veía a sus hermanos, a sus demás hermanos conversando, dialogando, riéndose, y le entraba mucha curiosidad y quería entrar al diálogo. Pero al ver a esos hermanos que se iban acercando, yo me imagino que sus hermanos se iban separando un poco más de José. Mira que ahí viene el soñador, mira que ahí viene el preferido del padre. Es como cuando tú estás conversando con tus amigos y en la escuela tú tienes a un alumno que aborreces mucho, que no lo quieres. Entonces cuando este niño se está acercando a ti, tú decides irte más allá. Entonces comienza a sentirse mal el otro. Y José comienza a sentir esa diferencia. Pero Dios lo estaba preparando a José para algo mejor. Dios le estaba preparando a José para hacer la diferencia en su familia. Dios lo estaba preparando a José para preservar a Israel. Y desde ese momento, sus hermanos comenzaron a buscar la manera de hacer que José desaparezca de la familia, de hacer que la diferencia desaparezca entre José y sus hermanos. Entonces, encontraron esa manera cuando José va a darles alimentos a sus hermanos. Y sus hermanos aprovechan esa oportunidad porque estaban solos y deciden tomar a José, quitarle la túnica y querer matarlo. Y nosotros encontramos en el versículo 37-22 donde Rubén hace la primera intersección y dice: ¿por qué vamos a derramar sangre inocente? ¿Por qué vamos a tener que matar a nuestro hermano? Mejor hay que echarle en la cisterna para así no estar cargando con la culpa toda nuestra vida. Entonces, mientras ellos lo ponen en la cisterna, comienzan a pensar qué es lo que van a hacer con José, qué es lo que van a hacer con la vida de José. Y en eso aparecen un grupo de madianitas. Si ustedes saben la historia, que se acerca el grupo de madianitas y los hermanos de José deciden venderlo. Entonces inventan una historia de la muerte de José, de la supuesta muerte de José. Y cuando José estaba siendo separado de sus padres, y cuando José estaba siendo desligado del lugar donde había nacido, y cuando José se estaba alejando
de la familia, de la gente que lo había visto nacer, de las personas que lo habían visto crecer. Yo me imagino a José que estaba sufriendo en su corazón porque iba a un lugar a donde nunca había ido y tan solo tenía 17 años de edad. Aún no había vivido la vida, aún no podía sustentar una familia, aún era un conquistador, pero él estaba yendo a un lugar que no conocía y no estaba yendo como turista y no estaba yendo como visitar a una persona, sino estaba yendo con un estatus de esclavo. Yo me imagino que cuando muchos de nosotros nos encontramos en esta situación, yo me imagino cuando nosotros encontramos en una situación de problemas, de dificultad, cuando somos alejados de nuestros padres o tal vez diferentes circunstancias en las que nos encontremos, nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántos de ustedes han venido aquí a Canadá a temprana edad? Que levanten la mano. ¿Nadie? 5. Bueno, cuando ustedes vinieron a temprana edad, vinieron sin sus padres. Vinieron sin conocer a nadie tal vez. Pero Jesús ya tenía un propósito para ellos. Y cuando Jesús te saca de un lugar para llevarte a otro, y cuando Jesús te saca de un lugar de algo que no es para ti, para llevarte a algo mejor, tú tienes que ceder a la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo mejor que es para ti. Y cuando José estaba yendo camino a Egipto, yo me imagino a José preguntándose, Señor, no me despedí de mi padre. Señor, ¿cuándo volveré a ver a mi padre? Señor, no sé a dónde voy, pero donde yo esté, quiero que me ayudes a hacer la diferencia. Y donde yo esté, quiero que me ayudes a brillar. Y donde yo esté, quiero que me ayudes a transformar a las personas. Queridos niños, queridos conquistadores, queridos hermanos, cuando nosotros nos encontramos en medio de personas que no conocen a Jesús, cuando nosotros nos encontramos en medio de personas que lo único que tienen en su mente es una visión en lo material, cuando nosotros somos las únicas personas adventistas, los únicos conquistadores, los únicos aventureros en medio de personas sin esperanza, en medio de personas sin fe, nosotros podemos transformar la vida de ellos. Pero muchas veces como jóvenes tenemos mucha vergüenza cuando nos dicen, hey, pero mira, allá va el adventista. Hey, pero mira, ve, allá va el conquistador. Pero mira, allá va el aventurero. ¿Qué? ¿Vas a ir a comer polvo a un campori? ¿Por qué vas a perder tiempo en esos camporis? Ven, diviértete con nosotros. Pero cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú te mantienes firme a los principios que tus padres te enseñaron, ellos se van a dar cuenta que tú eres una bendición donde estés. Y no lo digo porque alguien me contó, y no lo digo porque lo leí o porque me contaron una experiencia, sino lo digo porque es la experiencia misma que yo tuve. Tuve que salir de una escuela adventista para ir a un lugar donde no conocían a Dios. Y comenzaron a presentarse exámenes en sábado y comenzaron a presentarse actividades en sábado. Pero yo acepté y dije, Señor, mira, si tú quieres, yo no voy. Porque yo sé cuál es la verdad para mí. Yo no voy a ir porque yo quiero ser fiel a ti. Pase lo que pase, no me importa. Entonces, las demás personas que estaban alrededor mío comenzaron a comprender de que yo nunca iba a ir en sábado. Las demás personas que estaban alrededor mío comenzaron a comprender de que Jesús estaba conmigo y yo era una bendición para ellos. Entonces, Jesús sabe cuál es el propósito de ti en tu vida. Y cuando José llegó a Egipto, él estaba frente a un pueblo. Él estaba frente a personas que querían comprarlo. Entonces, nosotros encontramos en Génesis 39:3 que dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo
lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El comprador que José tuvo se llamaba Potifar. Y Potifar era una persona muy destacada en Egipto. Y Potifar tenía un gran cargo en Egipto. Era el oficial de Faraón, era el capitán de la guardia. Entonces, cuando Potifar lo compró, vio en él algo mejor que los demás esclavos. Vio en él una diferencia que los demás no veían. Vio en él algo que brillaba y que era diferente a lo que vi en los demás esclavos. Y cuando comenzó a vivir José con Potifar, Potifar comenzó a vivir esa experiencia, porque la Biblia dice que José fue el mayordomo de Potifar. Y cuando Potifar puso como mayordomo a José, las cosas que Potifar tenía comenzaron a prosperar. La bendición estaba en la casa de Potifar. Y Potifar se daba cuenta de que Jesús estaba con José. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en el mundo. Dios nos ha llamado para hacer ese brillo de esperanza en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado para predicar el evangelio. Y ese ministerio de Club de Aventureros y Club de Conquistadores está hecho para preparar a los jóvenes para predicar el segundo advenimiento de Cristo en esta generación. Y muchos de ustedes deben estar muy felices al ver a sus hijos creciendo en los caminos de Dios. Y muchos de ustedes deben estar felices al ver que sus hijos no están yéndose a actividades que el mundo presenta, sino que están viendo a sus hijos aquí sentados escuchando la palabra de Dios, sino que están viendo a sus hijos que están siendo preservados para ser únicamente especiales para el servicio de Dios. Cierta mañana, un sábado, un pequeño aventurero, en aquel lugar había una semana de evangelización. Y aquel sábado, los conquistadores y los demás hermanos de la iglesia tenían que salir a predicar, tenían que salir a entregar libros. Entonces, un pequeño aventurero tenía un amigo muy grande y le dice: mira, yo quisiera salir a predicar, pero yo no puedo ir al pastor y decirle que me dé libros porque nunca me lo va a dar, porque soy un pequeño. Pero tú, como eres grande, te voy a pedir el favor de que vayas y le pidas unos cuantos libros al pastor. Entonces, este conquistador ve al aventurero y le dice: mira, no te preocupes por predicar el evangelio, no te preocupes por salir a entregar libros. Ve y juega con los demás niños. Aún no estás preparado para predicar, aún no estás preparado para salir a tocar puertas. Y entonces este niño lo miró y se retiró. Y fue a su casa, pero aún estaba con esa espina en su corazón, aún estaba con esa decisión de salir a predicar el evangelio. Y se paró y caminó hacia la biblioteca de su casa y comenzó a buscar libros. Y encontró 5 libros, 5 revistas adventistas. Entonces este pequeño aventurero salió de su casa, tomó su bicicleta y salió a la calle. Y a la persona que encontraba le decía: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él viene para redimirte, Él quiere ser una esperanza para ti. Y le entregaba el libro. Y cuando fue pasando las horas, solo le faltaba entregar un libro. Entonces se detuvo detrás de una calle y comenzó a tocar puertas. Nadie le abría. Y se estaba dando cuenta de que estaba llegando a la última casa. Ya las casas se estaban acabando y él decía: Señor, si tú no quieres que predique, es porque una señal de que las casas se están acabando. Y llegó a la última casa. Y cuando abrió la reja, vio que la puerta era demasiado grande. Y aún estaba nervioso. Y tocó la última puerta de la casa. Entonces, cuando tocó, esperó y no abrían. Y se estaba dando media vuelta, desesperado. Se estaba dando media vuelta porque aún no había cumplido el propósito que se había puesto. Y en eso escuchó que la puerta se estaba abriendo. Y escuchó una voz: hey, niño, ¿qué quieres? Entonces sus manos comenzaron a enfriarse,
Su padre le había dicho, no converses con extraños. Y entonces cuando se estaba dando la vuelta, se dio con una gran sorpresa y comenzó a retroceder un poco más porque vio que era un gigante. Era una persona, un hombre de estatura gigante y bien robusto. Y ahora comprendía por qué la puerta era gigante. Entonces comenzaba a retroceder y decía, Señora, ahora sí rompí las reglas. Estoy conversando con un extraño. Pero decidió acercarse y le dijo, mira, yo soy un aventurero y vengo a entregarle libros. Pero Jesús lo ama, querido amigo. Yo no sé las circunstancias, yo no sé los problemas que estás pasando, pero Jesús te ama. Entonces al escuchar esto, aquel señor le dijo, mira, quiero que pases. Entonces este niño comenzó a sudar. Decía, Señor, ahora me está pidiendo que pase. Ahora ya estoy pasando más allá de las reglas. Mi padre me dijo, no converses con extraños, pero ahora yo estoy entrando a su casa. Y cuando comenzó a entrar, le dijo, mira, quiero que te sientes allí. Se sentó cabizbajo. Y cuando comenzó a hablar aquel señor, él se dio cuenta de que frente a él había una señora llorando. Y este joven le dijo, mira, hace pocos meses murió la esposa de mi madre. Y desde ese momento mi esposa está desconsolada. Y nosotros hemos estado orando día y noche para que Dios envíe a alguien para que nos pueda consolar. Y tú has sido enviado por Dios. Y entonces al escuchar esto, aquel aventurero mirando abajo comenzó a levantar la mirada y a ponerse erguido. Y dijo, mirando, enviado por Dios. Sí, ha sido enviado por Dios. Entonces aún no comprendía lo que este hombre estaba diciendo. Y este niño dijo, oh, yo he sido enviado por Dios. Entonces Jesús comenzó a obrar en este niño. Y este niño desde ese día se dio cuenta de que Dios le estaba llamando para el ministerio. De que Dios le estaba preparando para algo mejor. De que no importa la edad, que no importa el tamaño. Dios quiere trabajar en tu vida, querido aventurero. Pero si nosotros seguimos leyendo la Biblia, encontramos a otros diversos tipos de hombres. Hombres que fueron consagrados, hombres que fueron anunciados angelicalmente, hombres que tuvieron que cumplir un cierto requisito para ser únicamente separados del mundo para cumplir el ministerio de Dios. Hombres como Sansón. Pero lamentablemente, Sansón, cuando creció, cuando Sansón nació, fue anunciado por sus padres. Los padres que Sansón tenía eran estériles. Entonces, cuando un ángel anunció a sus padres que Sansón iba a nacer, la felicidad había llegado, la bendición había llegado a aquella casa porque iba a nacer un hijo. Y cuando un hijo nace en tu familia es una bendición, porque esa bendición significa un propósito para tu familia, porque esa bendición significa la diferencia en tu familia. Tú puedes tener familia que sean católicos o cualquier otra religión, pero cuando tu niño nace en una familia va a ser una gran bendición. O tal vez tu familia, los hijos de tus sobrinos, los hijos de tus hermanos, no conocen a Dios. Y muchos de ellos se encuentran en drogas. Y muchos de ellos tienden a beber bebidas alcohólicas. Y cuando tu niño nace en medio de esa familia, ellos ven en tu hijo una bendición. Ellos ven en tu hijo una diferencia. Y ellos van a querer que sus hijos sean parecidos a tus hijos. Porque ven en ellos algo mejor. Porque ven en ellos la consagración. Porque ven en ellos que Dios está obrando en la vida de cada uno de estos pequeños. Y cuando Sansón comenzó a andar por los caminos equivocados, cuando Sansón comenzó a ver muchachas que pasaban los territorios de Israel, cuando Sansón comenzó a ver a las filisteas, su corazón comenzaba a palpitar mucho más fuerte y decía, wow, pero qué mujeres tan hermosas. Entonces, Dios aún tenía un propósito para Sansón en ese momento, pero Satanás estaba obrando allí. Y quiero decirte algo, así como Dios tiene un propósito para tu vida, Satanás también tiene otro para poder destruirte.
Y Satanás no quiere que tú llegues a ese punto. Y Satanás no quiere que tú cumplas ese propósito en tu vida. Y Satanás no quiere que los demás vean la luz que tú estás demostrando. Y Satanás no quiere que tú reflejes el amor de Cristo a otros. Y eso estaba pasando con Sansón. Y cuando Sansón comenzaba a asistir, cuando Sansón comenzaba a pisar tierra enemiga, comenzaba a acercarse mucho más. Y al final se encontró en el lugar equivocado. Muchas veces muchas veces decidimos formar parte del mundo. Muchas veces decidimos ser como otros. Muchas veces decidimos formar parte de las amistades indebidas. Y las invitaciones que te hacen, hey, vamos este sábado a jugar soccer, hey, vamos este sábado a la fiesta de la casa de este amigo. Y tú decides ir, y cuando estás yendo, es como que Satanás te amarra las manos, pero en la primera vez te puede soltar, y en la segunda vez aún te puede soltar, y en la tercera vez ya no puedes, te sientes atado. Ahora Satanás está utilizándote como títere, ahora Satanás te está utilizando como su juguete, y ahora te das cuenta que no tienes escapatoria. Tal vez en esta mañana esté predicando para una persona que esté escuchando a través del internet, o tal vez para un conquistador, un guía mayor, que ha decidido entrar en las cosas del mundo, que ha decidido entrar en las vanidades del mundo, que ha decidido formar parte del mundo, pero cuando se dio cuenta no tenía escapatoria. Tal vez ahora es más fácil desobedecer a tus padres, tal vez ahora es más fácil mentir a tus padres, tal vez Satanás te está acusando hoy en día, tal vez Satanás te dice, oh, ese es un conquistador, sí, pero mira cómo le responde a su padre. Oh, es un conquistador, pero mira cómo van las actividades en sábado. Pero Jesús está intercediendo por ti en el santuario. Pero Jesús está intercediendo por ti a su Padre para darte el perdón. Y no importa lo que hayas hecho hasta ahora, Dios tiene algo mejor. Y no importa dónde te quedes, Dios tiene algo mejor. Y Él no quiere que tú te estanques en un solo lugar, sino quiere que tú prosperes y prosperes. Queridos aventureros, Dios tiene algo mejor para ustedes. Pero no importa, Jesús murió en la cruz para romper esas cadenas. Jesús murió en la cruz para romper esos hilos que te están atando. Yo quisiera ver las manos de aquellas personas que sienten que están siendo acusadas por Satanás, que sienten que ese perdón de Dios, que sienten que quieren una oportunidad más. Yo quiero ver a aquellas personas puestas de pie diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame porque ya no puedo más. Ayúdame porque he ido muy lejos. Ayúdame porque en realidad mi voluntad ya no está funcionando en mí. Quisiera ver a la primera persona puesta de pie diciendo eso. Jesús aún te ama. Jesús quiere transformar tu vida, querido conquistador. Jesús quiere transformar tu vida, querido aventurero. Jesús quiere transformar tu vida, querido hermano. No importa en el lugar donde estés, no importa cómo estés, no importa la circunstancia que hayas pasado, Dios quiere transformar tu vida. Les voy a invitar a cerrar sus ojos para orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú moriste en la cruz. Gracias porque estás formando de estos niños, unos niños de fe, unos niños que quieren reflejar el amor, tu amor, Señor. En este mundo se necesitan hombres fieles a ti. En este mundo se necesitan hombres que sean fieles a tus principios. Y esas personas no lo pueden encontrar en el mismo mundo. Esas personas están aquí presentes, Señor. Esas personas están aquí decididas a que tú cambies su vida, decididas a que tú les des una oportunidad más. Bendice a cada persona, Señor, aquí. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.